pasa muchísimo. Sabemos que hay reportes de que va a llover y que va a llover a tales horas y ¿sabes qué hacemos? Nada, no nos importa, no importa. Vemos la calle inundada y en lugar de decir, oye, me avisaron, tengo que prever, tengo conocimiento, y ahí creo que es una parte bien importante. No tenemos un conocimiento de un protocolo, de un proceso, de ni siquiera tener información para yo poder tomar decisiones que pueda reducir o controlar que me pueda pasar algo mucho peor, ¿sabes? Y yo lo hablo como hábitos. O sea, ¿quién tiene el hábito, como lo acabas de decir, de tener ciertas aplicaciones que son justamente mecanismos de alertas tempranas para que les hagas caso también, ¿no? O sea, lo vimos en la Dana. Había muchas personas que les estaban avisando y dijeron, no pasa nada. Necesitamos ir en contra del no pasa nada, porque si pasa, necesitas estar prevenido para actuar ante esa emergencia que te puedes enfrentar, la más chiquita, la que quieras. Tú deberías de dibujar tu casa. De dibujar tu casa y decir, a ver, ¿dónde hay una amenaza? ¿Dónde? Vámonos con 3 eventos importantes. ¿Dónde alguien puede sufrir un accidente físico? ¿Dónde puede provocarse un incendio? ¿Y dónde puede haber un tema de estructura del inmueble? Entonces, una vez que tú hagas este dibujo de tu casa, entonces tú vas a identificar en dónde puede ocurrir algún tipo de emergencia. Una vez que tú hagas esto, entonces vamos a buscar elementos para que puedan reducirse y controlarse. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa. Una vez más quiero agradecerles por seguirse suscribiendo a este canal para que siga creciendo este proyecto en nuestras distintas plataformas y redes sociales. En YouTube y Spotify pueden encontrar los episodios completos, y en las redes alternas videos cortos que son probaditas de lo que pueden encontrar en el video largo, como lo son TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Que vamos a hablar hoy de un tema muy importante. El episodio de hoy vamos a hablar de conductas de riesgo, prevención, pero sobre todo protección civil, un tema que por ahí ronda y mucha gente sabe qué es, otra gente no sabemos bien qué es, pero la palabra la ubicamos perfectamente. Bueno, estas dos palabras, no unidas. Pero bueno, para entrar en materia voy a leerles un poco de la trayectoria y quién es nuestra invitada del día de hoy. Liliana Hernández es la fundadora del grupo Actúa, mujer emprendedora que apuesta a las áreas de innovación, seguridad e higiene, sostenibilidad, medio ambiente, protección civil, reducción de riesgos y desastres. Desde su primer curso de certificación cuando tenía 12 años hasta la fecha promueve la prevención de riesgos y la capacitación para actuar ante una emergencia. Egresada de la Universidad Contemporánea como licenciada en Informática Administrativa, comenzó como instructora en materias de protección civil y seguridad e higiene, obteniendo múltiples certificaciones en American Heart Association, National Safety Council, conocer la NFPA, que ya nos va a decir qué es, las cuales se convirtieron en centros de entrenamiento autorizados, y apuesta cada día por el profesionalismo y la creación de la cultura de la prevención en emergencias. Se ha entrenado y certificado con VM, NAPROC, Fire Foundation y muchas más. Representó a México en Indonesia, donde tuvo una participación en la plenaria en la Plataforma Mundial de Riesgos y Desastres de la ONU, donde habló en el marco del cumplimiento de una comunidad capacitada para prevenir y actuar, donde las mujeres en un mundo son el pilar principal de la cadena de prevención y creación de comunidades resilientes. Actualmente capacita a las 54,000 personas al año con temas de prevención de riesgos y acción ante una emergencia. Y sus empresas impactan a más de 400 empresas, entre ellas escuelas,
industrias y pymes. Bienvenida, Liliana, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, David. Es un placer platicar contigo acerca de esta pasión de estar previniendo riesgos y ponerte estos lentes tan minuciosos. Pues es que justamente nos encontramos en un café, le mandamos un saludo a Aitor, que ya vino a hablar aquí de alcoholismo, un tema complicado. Pero justamente estábamos platicando en el café antes de realizar esta charla sobre una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué es protección civil? Porque le escuchamos la palabra, lo ligamos mucho a trámites, ¿no? A conseguir un papelito para abrir un negocio, para hacer un evento, bla, bla. Pero en realidad, ¿qué es la protección civil? Me voy a permitir, David, dejar de hablar en términos muy técnicos, porque creo que esto tiene que ir a cualquier persona, a mis colegas y compañeros que se dedican a la gestión integral de riesgos, protección civil y que saben toda esta terminología, lo vamos a dejar ahí. Yo quiero hablar de protección civil como yo la vivo, como una forma de vida en donde hay ciertas acciones que te pueden ayudar a prever, a reducir y a controlar eventos que pueden cambiar tu vida o no continuar con tu vida, ¿sabes? Creo ¿Literal? Que sí, y lo decíamos, necesitamos dejar de pensar que protección civil, cuando la gente escucha esta palabra, dice, sí, claro, tengo que hacer un trámite, ¿no? Porque está vinculado a una licencia. Así está la percepción. Pero no vemos el impacto tan importante. Y sobre todo que la protección civil son una serie de acciones que van integradas en una forma de vida en donde tú estés gestionando un riesgo de forma permanente. Porque aquí se trata justamente de esta permanencia en estar identificando, básicamente. Y entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente sobre esta conducta de riesgos? Porque muchas veces queremos culpar al gobierno o a los demás sobre nuestra propia prevención o sobre nuestra propia seguridad. ¿Es correcto? Es correcto. A ver, aquí voy a hablar de una terminología que está integrada en la parte de gestión de riesgos, que es la gobernanza. La gobernanza es que todos debemos participar en esta reducción de riesgos. Y me voy a ir a algo muy básico. Vámonos a cómo evito que las personas que estén más cercanas a mí puedan sufrir un accidente, puedan sufrir algún tipo de evento que tenga una consecuencia fatal. O cómo puedo prevenir que incluso no pierda mis bienes materiales. Si nos enfocáramos desde ese momento en la parte de prevención, yo los invito, y cada vez que hacemos un curso, una de las premisas es: quiero invitarte a ponerte unos lentes en donde, más allá que veas todas las cosas fatales que te pueden ocurrir, que veamos todas las amenazas a las que estamos expuestas, que se vuelven un peligro. Que son cotidianas, ¿no? Que son de todos los días, que todos los días vamos identificando qué es lo que me puede causar un accidente. Si lo vemos como de palabras muy crudas, es quién se puede morir, en dónde se puede generar un incendio y dónde puedo tener una pérdida fatal de mis bienes, de mi casa, de mi vehículo, de mis pertenencias. Sí. Lili, me gustaría también, ¿cuándo empieza esta cultura? O sea, ¿dónde surge la protección civil? ¿Antes qué era? ¿O cómo? ¿O ni siquiera figuraba? ¿Qué pasa con esto? Mira, esto nace desde 1949 en el Tratado de Ginebra, cuando hay, si nos basamos en eso, tenemos muchísimos años donde surge y nace la protección civil para poder agrupar esfuerzos para lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, lamentablemente, empieza a evolucionar gracias a que hay un desastre.
Y si nos vamos, El nuestro... dicho famoso, Sí, hasta claro, que el niño por está supuesto. ahogado. Hasta que no ocurra. Entonces vienen grandes sismos a México y entonces se integra un sistema nacional de protección civil donde evidentemente hay esta parte de gobernabilidad y entonces tenemos leyes, una ley general de protección civil que abarca, hablando de México, toda nuestra República Mexicana, pero también tenemos nuestras leyes estatales que hacen autónomas y que gracias a algunos eventos que están pasando parece que se van a poner de acuerdo las municipalidades para que los reglamentos de cumplimiento entonces estén unificados y que impacten evidentemente a un cumplimiento. Entonces, si nos vamos a eso, a ver, tenemos un gran desastre donde no supimos qué hacer, donde ni siquiera estábamos prevenidos en un sistema de alertamiento, un sistema de alarma, y de pronto tenemos un montón de muertos, un montón de heridos, no sabemos qué hacer, no estábamos listos y entonces se empieza a estructurar esta parte de cumplimiento de protección La civil. famosa capacidad de reacción inexistente. Por cualquiera, Correcto. o sea, déjese el gobierno, o sea, todos, el mismo ciudadano. Aquí es donde evoluciona hoy a una gestión integral del riesgo, donde la palabra lo dice, es integral, es permanente y tiene que haber participación de todos. Sí, está bien que hoy tenemos una coordinación municipal, tenemos varias coordinaciones municipales, pero ¿dónde estoy yo como individuo? Y voy a utilizar muchísimo porque me encanta el nombre de este podcast. ¿A quién más le importa? ¿Y a quién más le debería de importar? A todos. A todos. Y a mí, ¿sabes? Desde qué hago, cómo me comporto, qué estoy vigilando, en dónde omito incluso estas alertas. Pasa muchísimo. Sabemos que hay reportes de que va a llover y que va a llover a tales horas y ¿sabes qué hacemos? Nada, no nos importa, no importa. Vemos la calle inundada y en lugar de decir, oye, me avisaron, tengo que prever, tengo conocimiento y ahí creo que es una parte bien importante. No tenemos un conocimiento de un protocolo, de un proceso, de ni siquiera tener información para yo poder tomar decisiones que pueda reducir o controlar que me pueda pasar algo mucho peor, ¿sabes? Qué importante esto que dices, porque voy a poner un ejemplo que ahora que pasó Ingrid, me enteré porque yo escucho mucho radio. Sí. Y el programa Fernando Familiar, por medio de un compañero de trabajo que le avisa por teléfono que estaba en la cena ese día que iba a entrar el huracán, gracias a Sky Alert, sí. Dijo, muévanse de ahí. Huracán trepó de categoría 2 a 5, los va a tundir y corre peligro su vida. Pero nadie de la mesa que estaba sentada ahí tenía idea. Pero lo importante es que hubo alguien que supo transmitir esa información y justo lo que pasó en Valencia, ¿no? Lo que acabamos de ver eso es lo que estás proponiendo realmente. Somos un sistema integral que tenemos que tener ciertos protocolos, tener todos en nuestro teléfono cierta aplicación y decirle a alguien, oye, tú ibas a estar por allá abusado. Y yo lo encaminaría a tener hábitos. Hábitos que hoy, si bien la protección civil cuando la ven solamente como un trámite, pues hay que cumplir y ya, ¿no? Y no es así, va mucho más allá de mantener y crear una cultura. Yo te platicaba, yo desde los 12 años estoy en constante contacto con emergencias, entonces eso ha desarrollado en mí, en la gente que tenemos cercana, que tengamos una visión diferente de cómo se mueven cualquier acción que vayas a hacer. O sea, tú vas a un restaurante y desde dónde te sientas, dónde está la salida, qué tanta ventilación hay. Están prendiendo estas famosas velitas que sacan como, no quiero decir que es 100% pirotecnia, ¿no? Pero generan una contaminación justo en el ambiente súper fuerte. Entonces, ponte estas gafas de dónde me pueden ocurrir cosas
fatales y las puedo prevenir. Y yo lo hablo como hábitos. O sea, ¿quién tiene el hábito, como lo acabas de decir, de tener ciertas aplicaciones que son justamente mecanismos de alertas tempranas para que les hagas caso también, ¿no? O sea, lo vimos en la Dana. Había muchas personas que les estaban avisando y dijeron, no pasa nada. Necesitamos ir en contra del no pasa nada, porque si pasa, necesitas estar prevenido para actuar ante esa emergencia que te puedes enfrentar. La más chiquita, la que quieras. Vamos a tomar un tema que es muy común, ¿no? Y ya, ¿cuántos años tiene? Mencionaste que empezó esto pues, en la década de los 50, realmente la protección civil en México. Estamos en 2024. ¿Cómo combatir algo de los que estamos expuestos todos como una extorsión telefónica? ¿Qué protocolos hay? ¿Alguien lo sabe? Yo digo que no. Le acaba de pasar a Sofía Niño Rivera. Correcto. ¿Qué se hace en estos casos? A ver, tenemos que identificar que la mayoría de los protocolos que hoy existen, por ejemplo, de extorsión, y que también nuestra ciudad estuvo un tanto vulnerable después de algunas acciones, te dicen qué hacer cuando ya está ocurriendo, pero nadie te dice qué hacer para prevenirlos, ¿sabes? Te dicen, oye, a ver, entendamos, hay un documento increíble que se hizo desde un sistema federal que habla de las extorsiones, que con todo gusto la van a poder descargar si te dejo por ahí un link. A ver, tenemos extorsiones directas e indirectas, ¿no? A partir del 2000, las extorsiones vía telefónica evidentemente incrementaron muchísimo por la accesibilidad que tienen hacia ti. Entonces tenemos que identificar primero, todos estos protocolos están hechos para cuando ya te están marcando. Entonces tú recibes una llamada y tú tienes que identificar primero que puedas contestar un número desconocido. Que por cierto, tenemos también otra aplicación que se llama Cuelga App, que tú la puedes descargar desde tu celular y todos los números que se han registrado como números de extorsión, automáticamente ya ni siquiera recibes esa llamada. Entonces, tú puedes descargar el Cuelga App y todos los números telefónicos que han sido registrados. Ojo, que aquí hay otra cultura de poder que tú hagas una llamada para que entre más reportes este número nacional tenga, más posibilidades hay de que esta aplicación pueda identificar el número y evitarte esa llamada. Entonces, ¿qué te dicen? Ok, tengo la llamada, identifico primero que es un número desconocido. Después viene una acción con mucha información de alguien que te está diciendo, oye, soy fulano de tal, estoy con tu hermana, está herida, no sé qué, necesita ayuda. La segunda parte de identificación es que te van a dar mucha información y después viene una amenaza. Una amenaza con un requerimiento donde te dicen, si no me depositas, a tu hermano se la van a llevar a la cárcel o si no. Y entonces hay una gran historia que ¿qué es lo que buscan? Esta parte de vulnerabilidad, pero también de buena fe de las personas, en donde dice, ok, sí, necesito dinero, ¿a dónde voy? Cuando tú identificas que estás recibiendo una llamada de extorsión, ahora sí viene una acción donde, a ver, lo primero que tendrías que hacer es cortar la llamada en ese momento. Te están diciendo que es tu hermana, pues te comunicas con tu hermana de inmediato como para validar esta información. Y lo siguiente, porque hay varias posibilidades, es que de inmediato tú reportes el número y puedas tenerlo. Pero te voy a decir algo, David. Estas personas tienen la habilidad de encontrar esta parte vulnerable en donde no estás capacitado para eso, en donde nunca has leído un protocolo y en donde entre el nervio, el grito, la amenaza y las palabras quizás fuertes, antisonantes, te hacen sacar de una zona segura en donde no puedes tomar decisiones claras. Pero ¿qué pasaría si nos vamos todavía a 2 pasos preventivos? Te voy a platicar lo que ocurre en mi familia. En mi familia lo que tenemos es, cuando empezaron a hacer estas llamadas de extorsión, primero, hábitos de no contestes un número que no reconoces, ¿no? Sobre todo
a los integrantes de la familia que son mucho más pequeños y que tienen poca información y que por alguna razón traen un celular, ¿no? No lo contestes. Después, previo a que tú tomes esa llamada y la identificas, lo que nosotros hicimos en la familia fue hacer un protocolo de extorsión, donde tenemos ciertas... A ver, el día que a mí me pase algo, este va a ser mi protocolo y este va a ser mi palabra clave. Y puedes tener una palabra clave para que, ok, estás recibiendo la llamada, hay posibilidad de que sea real y le dices, oye, te empiezan a decir, hablo con David, ¿quién habla? Empieza tú a hacer preguntas, ¿qué hermana? Dame códigos. Y en ese momento, ¿qué crees que va a pasar con esa persona peligrosa? Va a colgar porque va a decir, no me da el perfil de esta persona que es vulnerable, que no sabe qué hacer, que ya la puse nerviosa, y entonces te va a colgar. ¿Y qué vas a hacer? Empezar a saber actuar, pero desde antes de que recibas la llamada. Con fe de conocimiento. Con fe de conocimiento porque sabes exactamente qué está ocurriendo. Ahora, eso familiarmente, ¿qué pasa? Hackeas a los... ¿no? Exacto. Sí, vas un paso adelante, vas en la parte de conocimiento y prevención adelante. ¿Qué pasa también cuando hablan a una oficina? Aquí el modus operandi es mucho más complejo porque pueden encontrar un teléfono fijo. Y te lo digo porque nos pasó hace 8 años. Hace 8 años empezamos a recibir llamadas en donde se recibían al número fijo y esta persona empezó a armar un protocolo para hacer la llamada de extorsión. Entonces, en el montón de llamadas que hizo, esta persona sabía quién era el de compras, quién era el de administración, quién era el de ventas, quién era yo, todos los involucrados en un proceso. Todo por teléfono. Todo por teléfono. Lo más grave en ese momento fue que sí se filtró información. Entonces, si tenemos una empresa, una oficina que nos cuesta tanto trabajo hacer empresa para que venga a un evento de extorsión, es también capacitarlos. Y ojo, si hablamos de un trámite de protección civil y estás comprando la asesoría de un trámite, este tipo de acciones deberían de estar documentadas para que puedan ser difundidas a todas las personas. ¿Por qué estás dando información a alguien que no conoces, que no se ha reconocido? ¿Por qué no lo mandas? Bueno, esta persona hizo una llamada durante por lo menos 2 semanas, porque lo pudimos identificar, por lo menos 2 semanas hasta que una llamada llega. Marcan, preguntan por mí, alguien confirma que no estoy y entonces de inmediato entra una llamada de Liliana tuvo un accidente, no sé qué, no se puede comunicar tal, necesitamos que transfieran este dinero, márcale a fulanita que es la de administración. Entonces en ese momento todo empezaba a cuadrar hasta que la gente en la oficina que fue entrenada dijo, a ver, momento, sí suena, pero no. El típico de guarda la calma que en una emergencia, si no estás listo y no estás preparado, eso no va a existir. Sí, y entonces empezaron a analizar, tienes que tener la información para tomar una decisión. Pero si ni siquiera sabes que esta información puede ser en este camino de extorsión, ¿qué ocurrió? Se detuvieron, dijeron, a ver, momento, protocolo ya lo tenemos, 5 pasos, cuelga la llamada. Todos cuelguen la llamada, team en la oficina, está pasando esto, márquenle a Liliana. Yo estaba en una entrevista de trabajo, entonces no había forma de comunicarse conmigo. Sin embargo, activamos un protocolo que tenemos interno en una aplicación que nosotros tenemos de administración. Marcan una alerta, que lo marcamos como alerta, a mí me llega, le doy clic a la alerta de estoy bien y todo se detiene. Pero para llegar a eso te debiste haber entrenado. No, pues me estás hablando de un sistema, un mini sistema. Exacto. Y este ejemplo que das puede pasar a ¿cuántas empresas familiares no existen en el estado, en el país? Creo que tenemos un gran porcentaje. Y están expuestas. Exactamente. Ahora, ¿cómo dejar de estar expuestas preparándonos? Hackeando esto, pero juntos. Y aquí es donde
entramos en esta parte de gobernanza donde todos participamos. Sí, por supuesto que tenemos este tema de gobierno que se encarga de juntar estos sistemas y tener como sus acciones bien claras, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad para blindarnos? Te quiero hacer esta pregunta porque esto ya entramos al universo de las empresas. Ahora, nuestro hogar, el lugar más seguro. Correcto. ¿Es cierto? Yo quiero hacerte unas preguntas y para todos los que nos están escuchando. Voy a reprobar todas. Vamos a hacer unas preguntas. A ver, necesitamos saber en un término de si es peligrosa o no. Y vámonos a cuántas amenazas estamos expuestos. Uf. La primera que se me ocurre es gas. Gas, ¿no? Si vives en un edificio como yo, pues creo que también nuestros vecinos podrían ser. Sí, claro. Todo el sistema preventivo. Ahora, estas amenazas, ¿qué tan común ocurren? Que aquí es la trampa más importante, porque dicen, es que nunca pasa, pero el día que pasa es fatal. Reacción en cadena, claro. Exactamente. Y entonces vamos a ver esa amenaza, cuánto afecta, y lo voy a poner en un término pequeño en la casa, que acá afuera serían sistemas, es cuánto va a afectar a la salud, a la vida, al inmueble, a la recuperación. ¿Qué tanto va a afectar? Cuando tú empiezas a identificar esas cosas, no queremos que se vayan paranoicos, pero sí con esta visión de decir, claro, hay gas, hay electricidad, vives en un 5º, 10º, 3er piso y quién vive abajo y cómo estamos organizados por si ocurre alguna emergencia. ¿Sirven mis hidrantes? ¿Tengo extintores? ¿Sé utilizarlos? ¿Cómo yo dentro de la puerta de mi casa hacia adentro estoy poniendo acciones de prevención que me puedan alertar? Yo te platicaba, yo tengo detectores, pero de gas, pero de humo, pero extintores, pero ¿Cuáles son las 5 cosas que deberíamos de tener básicas en cualquier hogar? Mira, yo recomendaría en este momento un sistema de detección automático, es decir, que no tengas que decir, ay, huele a gas, ¿no? Porque eso es totalmente... No, se nos va. Todo el mundo lo ha pasado. Después de COVID, ¿cuántas personas perdieron esta capacidad? ¿Y qué ocurrió? Hace 2 años, en uno de nuestros municipios de Querétaro, a cada rato teníamos este tema de fuga de gas, chispa, y había un problema ahí importante, ¿no? Entonces, lo primero, tú deberías de dibujar tu casa. De dibujar tu casa y decir, a ver, ¿dónde hay una amenaza? ¿Dónde? Vámonos con 3 eventos importantes. ¿Dónde alguien puede sufrir un accidente físico? ¿Dónde puede provocarse un incendio? ¿Y dónde puede haber un tema de estructura del inmueble? Entonces, una vez que tú hagas este dibujo de tu casa, entonces tú vas a identificar en dónde puede ocurrir algún tipo de emergencia. Una vez que tú hagas esto, entonces vamos a buscar elementos para que puedan reducirse y controlarse. ¿Ok? Entonces, a ver, estamos hablando de una fuga de gas. Yo quiero preguntarles, porque este es un requerimiento para un establecimiento, pero ¿hace cuánto que vives en esa casa y hace cuánto que no traes un perito o una persona especialista en gas para verificar que la tubería, las conexiones estén bien y que sean de forma preventiva? Porque ya si tenemos una fuga de gas, quiere decir que eso ya es correctivo. Entonces, voy a lo mismo, hábitos. Lo mismo pasa con la electricidad. ¿Hace cuánto que vives en tu casa y de pronto dices, esta conexión ya no funciona, ¿no? O esta me cuesta más trabajo, o esta ya me hizo un chispazo, un cortocircuito y no pasa nada, pero nadie está viendo detrás de estas conexiones. Entonces, seguimos en la parte preventiva, porque entonces ahí voy a empezar a reducir el impacto. Si yo reviso constantemente instalaciones de gas, de electricidad, lo que quieras, ya puse a lo mejor
un librero y hasta arriba del librero puse una gran escultura que si esa se cae va a provocar un accidente y nadie lo vemos, ¿no? Hasta que ocurre. No, sí. Mesas, conexiones. Ahora, una vez que empezamos a identificarlas, vamos a reducirlas, pero también podemos controlarlas. Aquellos que tienen niños pequeños que no estén metiendo objetos en las conexiones, tienes una tapa para controlar eso. Yo de pronto entro a una casa y digo, ay, qué bonita mesa de vidrio, ¿no? Con estas esquinas súper afiladas y hay niños de 3, 4 años corriendo alrededor. Entonces, necesitamos empezar a ser bien estrictos desde nuestra casa para ver cuáles son las amenazas que me pueden causar estos accidentes. Y entonces, ahora sí, empezar a poner elementos. Primero, detecciones que sean automáticas. Hemos tenido una tendencia muy grande en la instalación de cámaras. Ok, pon cámaras, pero también en las cámaras puedes programar ciertos patrones de movimiento que la misma cámara puede generar una alerta. Vamos a prevenir desde que esta prevención intramuros, ¿no? Alguien quiere entrar a tu casa, tienes un sistema de alertamiento, tienes un sistema de monitoreo de cámaras, tienes un sistema de detección de movimiento. Yo lo tengo, o sea, pobres de mis vecinos, cada vez que yo entro y yo salgo, suena una alarma, no importa, pero yo voy a estar a lo mejor en algún momento dormida o viendo la televisión o lo que quieras o escuchando música, podcast. Y puede entrar alguien en mi casa sin que yo me dé cuenta. Entonces, sí, ahora más que se aíslan con los audífonos. Sí, sistemas de alertamiento de detección de humo y de gas. ¿Estos van enchufados a la corriente eléctrica? Sí. ¿Y captan? ¿Y avientan una alerta a la aplicación? ¿Así funciona? Sí, es sonora. Es totalmente sonora, okay. Pero David, te prometo que el ruido, uno, lo tienes que identificar, hay que probarlo, pero no va a haber no vas a dudar de que ocurra. Los detectores de gas y algunos detectores de humo van enchufados a la corriente eléctrica para que todo el tiempo tengan una carga, una batería extra. Entonces, en cuanto hay una fuga, el detector, hablando del gas, el detector mide la contaminación en el ambiente. Cuando rebasa el permitido seguro, entonces empieza a accionar y hay una alarma. Es que qué importante esto que mencionas, sobre todo para personas que vivimos en edificios, es súper importante. Hay personas de la tercera edad, hay niños, hay inmuebles vacíos, no hay protocolos. Entonces tú estás muy tranquilo en tu DEPA y de repente imagínate que pase estas explosiones terroríficas y se pudo haber previsto porque tienes un protocolo. No hay nadie, está cerrada la toma del gas. No, le hablas al inquilino, ciérrala si no hay nadie, bla, 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 ¿no? Totalmente. Y salirnos del mínimo necesario, ¿no? Porque entonces le podríamos transferir esta responsabilidad a la administración del edificio cuando no estamos haciendo en comunidad acciones de prevención. La detección de humo, que generalmente si tú te vas a estas tiendas de conveniencia, las vas a encontrar, tienen una batería, tú pones la batería, lo activas y lo pegas en el techo. A mí me ha tocado ir a establecimientos y decir, es que se ve feo, ¿sabes? Tú entras a mi casa, a tu casa y de todos lados, o sea, no le he puesto señalética porque de verdad, ¿no? Pero hay detección de humo en las zonas en donde yo ya revisé, yo mapeé y dije, aquí puede ocurrir. Ayer sábado, 5 de la mañana, sonó mi detector de humo. Ahora, también necesitamos acostumbrarnos a escuchar. Necesitas probar y decirle a toda tu familia, a ver, este es el detector de gas, miren. Va a sonar así cuando haya gas, cuando hay una fuga de gas. Y lo que tenemos que hacer es, tú vas y bajas la luz, tú agarras la mochila de emergencias, tú haces esto, nos salimos todos. Hablar y entonces haces ahora sí todo tu protocolo. Este detector de humo en mi casa sonó ayer, 5 de la mañana.
Y con el primer sonido, yo dije, ¿qué está pasando? Por ahí hubo, por ahí un vecino generó Muy humo fumón. que se pasó a justo a donde está el detector y empezó a sonar. Pero mejor esas acciones a que hubiese sido a lo mejor un incendio dormida, yo no me doy cuenta, empieza a haber una intoxicación por todo este humo. ¿Cuántas personas y no, mueren al año por no... O sea, están dormidas y... Bye. Tanto gas como, por supuesto, Un incendio. Sí. Oye, ¿y cómo podemos avanzar en materia de pues, educar, capacitar, de crear una cultura de prevención de riesgos en este país? Obviamente comenzando por nosotros, pero también el gobierno, porque el gobierno se queda corto. También falta mucho por trabajar, ¿es correcto? Yo creo que estamos en un camino donde aún somos codependientes de hacer un tema de prevención porque me lo están solicitando. ¿Sabes? O sea, es un trámite, no una cultura realmente arraigada. Ahora, ¿en qué país de este continente, que no sea Estados Unidos, para ponernos en contexto, sí hay una cultura ya desarrollada? Pues yo creo que hay una cultura desarrollada, pero también hay participación importante. Para mí es Chile. Para mí Chile, sí, México tiene unas grandes propuestas, pero lo que creo que falta es integrarlo. Porque se trata de voy a hablar de un tema de sí áreas de protección civil al Estado, pero cómo están vinculadas a lo mejor con el desarrollo económico y cómo están vinculadas, porque todo se requiere recursos, se requiere capacitación y se requiere que esto sea permanente. ¿Qué pasa con estas acciones de gestión de riesgos? Son permanentes mientras ocurre algo. Cuando se nos olvida, se nos baja el temor, lo dejas a un lado. Entonces, para mí creo que, si hablamos de los elementos que una protección civil hoy tiene un mapa de riesgos, tiene una gestión integral del riesgo y tienen tecnología y han estado invirtiendo. Ok, ¿cómo lo están difundiendo al resto de la población? ¿Cómo yo como población me estoy involucrando desde que voy y compro una casa y saber en qué grado de riesgo y de asentamiento voy a tener en esa zona? ¿No? Luego se quejan es que se inunda. Yo te pongo un ejemplo, la escuela, ¿no? Vas a la escuela de tu hijo, tus hijos, y nunca hacemos esas preguntas. Oigan, ¿y los maestros están capacitados con primeros auxilios? ¿Los papás estamos capacitados? ¿A qué voy? Esta parte que dices, es muy importante el reforzamiento. Yo tomé un curso de primeros auxilios, ya tiene como 4 años. Okay. Estoy seguro que si me hacen un examen ahorita, el 80, el 70 ya se me olvidó. Es obvio, no lo he puesto en práctica, que esa es otra cosa. Una cosa es tener los protocolos, pues ya sabes, las leyes, pero cuando se presenta un evento, si no estás en eso, no vas a saber reaccionar igual. ¿Estás de acuerdo? La capacidad de reacción, de respuesta. Por eso esto que dices de que sea constante, sí tienes toda la razón, porque yo te repito, me ha de acordar un 30, 40% y el otro 60% ya se fue. Es como un idioma, ¿no? No, y auméntale la adrenalina que vas a sentir en el momento que te nublas. Algún conocido cae desmayado, empieza a cambiar su coloración porque pues se ponen azules, morados, ¿sabes? Por supuesto que te va a bloquear. Ahora, tenemos un principio básico, si hablamos de reacción, es que tú basas la seguridad en la que tú vas a actuar con tu conocimiento práctico. ¿Sabes? Sí. ¿Qué tanto estoy practicando? Cuando nosotros hacemos cursos de primeros auxilios y que viene un papá o que lo hacemos en la empresa, les decimos, por favor, lo que más necesitamos es que llegues a tu casa con este manual que te acabamos de dar y te pongas a explicarle a tu familia lo que hoy acabas de aprender y lo empecemos a difundir y empecemos a no verlo como un evento aislado de como a mí no me pasa,
no va a ocurrir. Y eso es muy egoísta. Y eso es totalmente... Porque justo lo que dices ahorita, a mí se me puede nublar, pero si en el mismo autobús está una persona que recuerda y entra, en lo que él está entrando te activa ese otro y ya hay varias manos ya sincronizadas para resolver el tema. Es correcto. Sí, la verdad es que creo que desde que yo me empecé a dedicar a esto eso es justamente lo que nos mueve. En todo el grupo es capacita, pero difunde, y creo que esta es la unión que tenemos que hacer con todos los sistemas estatales, con un sistema nacional, de involucrarnos. A ver, la gente adulta probablemente va a ser un poco más complejo empezar a cambiar estas formas de ver, pero ¿qué pasa si empezamos a reforzar el sistema educativo a los niños para que entonces desde chicos, así como hoy traen el celular y los dispositivos electrónicos, puedan generar una cultura? Entonces, pues sí, el futuro y el presente son los niños, pero sí tienes toda la razón. Qué importante sería en las escuelas, yo tengo un hijo de 5 años y sí lo veo, si empezamos a ir reforzado con los padres, pues ellos van a tener otro tipo de mentalidad. Como dices tú, a final de cuentas, a todos nos importa, porque te puede pasar en un restaurante, en un camión, en un avión, en un baño, en un súper, en donde sea, y no sabemos reaccionar. Es muy pobre, ¿no? Sí. Y todos estamos expuestos a cualquier tipo de situación, desde que te ahogas, desde que te caes, no sabemos qué hacer. Sí, creo que todos estamos expuestos, y aquí es creo que donde hay una vinculación importante. Si ya tenemos un sistema que tiene ciertos recursos y que tiene ciertos lineamientos, ahora nos toca a nosotros como sociedad también hacerlo masivo y hacerlo exponencial. Si tú vas a una escuela que hoy está funcionando y tú preguntas, oye, ¿tiene todo lo que quieras que le pida Protección Civil? Te va a decir sí, pero se queda en un cumplimiento. No se quedan, ok, si ya te entregó un tercer acreditado tu programa interno, ¿por qué no lo estás difundiendo? ¿Por qué no estás entrenando incluso a los niños? ¿Por qué los papás no están involucrados? ¿Qué pasa el día que haya una emergencia? Es Yo correcto. te pregunto, ¿ya te entrenó tu escuela para decirte el día que ocurra lo que quieras? Este es el protocolo, incluso para recoger a tu hijo. ¿Sí me explico? Te invito a que vayas a la escuela. Por supuesto, porque vamos. No, es en serio, se va replicando, porque sí es bien importante. O sea, si uno empieza a atender cuando eres papá, te pones otros lentes. Exacto. Sí te vuelves más paranoico, si quieres decir, pero no, creo que es esta parte de la conducta de riesgo. Sí tienes que estar un paso adelante, ¿no? Tratando de hackear, te pueden decir, ay, qué exagerado. Es que no es que seas exagerado, porque pasan, y entonces justo tu capacidad de reacción es mejor, ¿no? Totalmente. Yo creo que de un 0 a un 100. Y esta parte donde dice el protocolo, paso número 1, guarda la calma. La calma no va a funcionar de nada si no sabes actuar y si no sabes reaccionar. Y esto viene con una preparación. Entonces, claro, vamos a la escuela para que... Creo que cuando empezamos a hacer conciencia de esto, antes de que ocurra, porque ha habido muchos eventos en México, como la famosa guardería ABC, que gracias a esa salieron 15 leyes, 20 normas, y sigue siendo complejo. Sigue siendo complejo un cumplimiento, pero puede ser mucho más fácil generar la conciencia antes de que ocurra. Y esto se hace en comunidad, y esto se hace de la mano, sí, del gobierno, sí, de la privada, sí, de la sociedad, pero empezando desde mi casa, como te decía, el sistema de prevención, pero ya ocurrió. Entonces, ya ocurrió el incendio. ¿Qué tienes como para poder sofocarlo, o por lo menos saber salir de tu inmueble y a dónde vas, ¿no? De tu Claro, casa. es básico. Y aparte así, nosotros si creamos, que debería ser un objetivo nacional y estatal, una cultura de la prevención de riesgos, podemos exigir justamente al gobierno, a las empresas. Muchos trabajan en empresas, trabajamos con empresas, accesamos a empresas. Esta parte de lo que platicamos de las 3 hélices, porque no podemos andar por la vida exigiéndole al gobierno, es que el gobierno tiene que hacer todo, sí, y en tu casa también. Sí, claro.
Sí, imagínate. Y tú lo mencionaste hace rato, es el lugar más seguro. Y no siempre. No siempre, si los invitamos a todos los que nos están viendo a hacer un análisis de todas las probabilidades que puede ocurrir en la casa, podríamos llevarnos una lista enorme. ¿Cómo se encuentra nuestro estado en esa materia? En la materia de protección civil. Y prevención de riesgos. Mira, yo creo... Aquí es un estado donde hay muchas empresas. Tenemos una zona, si hablamos en la parte industrial, una zona fuerte. Y aquí es lo que todos tenemos que entender. Hablando de las 3 hélices y cómo funciona el gobierno, necesitamos entender que la gestión integral del riesgo, que protección civil es un elemento importante en esta gestión, es transversal, es decir, es para todos. Si desde los planes de gobierno están dentro de su planeación de gobernabilidad, creo que vamos a hacer pasos importantes. Porque no tendría que ser un cumplimiento, solamente un cumplimiento aislado, pero necesitamos crear comunidad, pero necesitamos crear difusión, pero necesitamos crear sistemas de alertamiento, sistemas temprano, estar comunicando. Creo que una de las partes más importantes de la gestión del riesgo es la preparación. Y en la preparación hay ciertos elementos que, si a mí me preguntas, sí, necesitamos reforzarlos. Necesitamos reforzar el qué ocurre, cómo prevenir, cómo reducir, cómo controlar, pero también cómo recuperar. Y recuperar es cómo generar una comunidad resiliente, porque ese es el objetivo. Imagínate, obviamente a todos en el estado, aquí en México y en cualquier espacio de comunidad, queremos una comunidad llena de bienestar, de seguridad, de, ya pasó, cómo reaccionamos, cómo accionamos y cómo nos recuperamos de estas situaciones que puedan rebasar en algún momento algún tipo de situación. Hemos hablado de cuestiones físicas, que tengo una emergencia médica, pero ¿qué hay de los incendios? ¿Qué hay de las inundaciones? ¿Qué hay de todos estos factores naturales que también no hemos estado considerando, y todos los que son provocados por nosotros, por los humanos? Y ahí podríamos encontrar muchas amenazas que se ven justamente identificadas en un proceso recurrente que se convierte en un peligro. Entonces, creo que tenemos un gran trabajo. Creo que el gobierno puede tener este principio, pero también necesitamos hacer esta expansión, sobre todo de información. Es que entre más información tengamos y qué estrategias estamos haciendo juntos para que esto verdaderamente esté en manos de todos, porque creo que todos necesitamos tener esta información. Claro, es la difusión, ¿no? Para empezar a que la gente tome conciencia. De ahí es empezar a capacitar y educar, porque pues no tenemos nada de cultura, ¿estás de acuerdo? Y lo que decíamos, el reforzamiento, porque puedes ir a tomar un curso, como fue mi caso, pero ahorita tengo que reforzar ese curso otra vez y a lo mejor ahí subirle a otro nivel. Te quería preguntar, ¿de dónde surge todo este gusto y esta pasión por salvaguardar la seguridad o prever riesgos? ¿De dónde? Pues vamos a volver al mismo sitio donde puedes prevenir, desde mi casa. Desde casa yo tengo... ¿Quién fue el responsable? Yo tengo un papá que tuvo una educación militar, una educación de disciplina, una mamá que empieza en la parte médica, empieza siendo enfermera, que después hace una evolución a la parte financiera, pero en mi casa siempre había disciplina, siempre había esta situación de, a ver, calma, piensa qué puede pasar, dónde puedes o no tomar decisiones. Por supuesto que mi papá se dedica a hacer esta parte de prevenciones de riesgos,
mi papá empieza como socorrista, que es el término que en los principios de la protección civil empieza siendo socorrista, es comandante de la Cruz Roja, obviamente tiene influencia también e interacción en los temas de protección civil, y yo vivo con eso desde que yo tengo uso de memoria. Desde que yo tengo uso de memoria me voy a esperar después de la escuela a hacer la tarea o en un centro de comunicaciones. Y entonces empiezo a escuchar que hay ciertos códigos o ciertos protocolos donde tú te puedes comunicar y es mucho más rápido, es más factible. Y crezco en una familia en donde todo el tiempo nos estamos entrenando, lo leíste hace rato. Desde los 12 años yo voy y tomo mi primer curso en la Asociación Americana del Corazón. Obviamente me voy de colada a un curso a Estados Unidos a ver los protocolos que se estaban generando. Te estoy hablando yo creo que como del 97 más o menos. Cuando me ven llegar, dicen, oye, pues va a tomar el curso, pues está bien si le agarra y lo entiende perfecto. Y yo desde ahí yo dije, es que yo quiero hacer esto todo el tiempo. Yo quiero enseñarle a la gente cómo es que puede salvar su vida. Tiempo después me convierto yo en un paramédico voluntario. Tengo pues mi educación tradicional, soy informática administrativa en mi primer carrera, pero todo el tiempo me subo a la ambulancia y creo que aquí hay un factor importante que a mí me gustaría que rescatemos como sociedad, el servicio. Yo vivo en una familia de servicio todo el tiempo. Entonces, cuando tú llegas, yo llegaba a una emergencia en la ambulancia y yo decía, híjole, nos tardamos en llegar 8 minutos. Estaba hablando hace 15 años, ¿no? Que hay que mejorar esta respuesta hoy. 8 minutos y ya no tenía pulso, ya no respiraba y yo les preguntaba, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué? ¿Se acercaron? No, pues se desmayó, nos dio miedo, nos quedamos atrás. Y yo decía, no puede ser. Pudieron haber hecho una técnica, y esa persona probablemente estuviera viva. Entonces ahí empiezo yo a apasionarme y a decir, oye, imagínate que la gente supiera estas técnicas, que los niños tuvieran hoy en la escuela estas técnicas de sí salvaguardar a los otros, pero también de autocuidado, de autorreacción. David, seríamos una sociedad totalmente inclusiva, preventiva y por supuesto en un camino de desarrollo. De los demás también. Sí, y al servicio y también en una línea de crecimiento importante, porque estos eventos nos regresan, estos eventos nos detienen. Y sabes que yo tengo muy presente, me tocó de niño el temblor del 85 en el DF y ahora Ciudad de México. Es traumático, es una cosa que nunca he estado en una guerra ni quiero estarlo, pero creo que es lo más parecido a ver una ciudad destrozada, gente perdiendo seres queridos. Y ahí fue cuando la capacidad de respuesta fue nula, pero la sociedad salió, cómo se organizaron. Hoy en día hay otros protocolos, pero siento que todavía estamos en el 17, se notó, todavía estamos cortos a ese nivel de tragedia. Lo vimos en Ingrid, ¿seguimos cortos, sí o no? En Querétaro creemos que estamos porque no cae un huracán, pero ¿qué pasa si se inunda? ¿Qué pasa si un día hay un tornado? No vamos a saber qué hacer, ¿cierto? Sí. O una estampida de gente, ¿no? Pasó el estadio, pero puede ser en una plaza y no estamos preparados, ¿es correcto? Es correcto, no estamos listos. No estamos listos. Necesitamos ya empezar este camino de capacitación, este camino de difusión, este camino de trabajar en conjunto, porque dado que son eventos aislados, así lo dejamos. Son aislados, se nos olvida. ¿No me pasó a mí? Sí, vale. No pasó. Sí, yo no estaba cerca, entonces en las escuelas, no ¿cuántas tragedias se pueden evitar, no? Sí, nos pusiéramos a hablar de todas las estadísticas y los casos que hemos tenido, y que también es importante difundirlo, ¿sabes? De decir, oye, pues tenemos un chiquito que murió porque traía su gafete, un cordón, se atora en un juego, pierde la vida, ¿y por qué no comunicarlo? ¿Sabes? ¿Por qué no comunicar que eso está ocurriendo, pero que también podemos prevenirlo?
Creo que al final sí se trata de trabajar en conjunto, pero que también nosotros hagamos justo, otra vez, insisto muchísimo, en este grado de conciencia de cómo estoy aportando yo a prevenir, y riesgos puede haber lo que quieras. O sea, ni siquiera estar hablando de un desastre natural importante. Que te pique un alacrán. Sí. Yo no sé qué hacer. Tú sí. Sí, claro. Sí. Vivimos en una zona de alacranes. Si te vas al tantito afuera de la ciudad, hay un buen de víboras, ¿es correcto? Totalmente. Bueno, te pica algo así. ¿Alguien sabe qué hacer? No. Vámonos con algo más sencillo. En cuestiones, ¿qué haces cuando se te va la luz? Ah, sí. Que es algo que está también ocurriendo a nivel nacional, pero ¿qué protocolo tienes de recuperación de las oficinas, de las llamadas, de toda esta gestión integral Sí, no del riesgo? No hay un protocolo. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a armarlos? ¿Por qué no nos vamos más allá de un trámite que tengo que cumplir? Que por favor, si están contratando a alguien y están pagando, por favor, sí capacítense, no estén comprando esas constancias y sobre todo difundan. Ya te están dando información y exijan a esta persona que te está ayudando con el trámite que lo haga bien, porque en el momento que ese eslabón se rompa, vienen consecuencias como las que acabamos de vivir hace pues pocos días aquí en el estado. Sí, hay que exigir, ¿no? Queremos un mejor gobierno, pues hay que ser mejores ciudadanos y entonces podemos exigir, ¿no? Hay que tener ese conocimiento porque si no vamos a llegar a reclamar como enojados y sí, ¿qué estás reclamando? Entonces, con fe de conocimiento te estoy reclamando esto, tus procesos y tus protocolos están mal. Ah, caray. Claro. ¿No? El conocimiento no baja de los árboles, sino se impacta, ¿no? Entonces sí debemos de ser parte. Es un tema delicado. Claro, fíjate que hay algunos factores que, analizados en la gestión del riesgo, impactan negativamente, ¿no? Como la cero participación, la cero comunicación, el tema de corrupción también es un tema importante que tenemos que empezar a ser conscientes del impacto o de la negativa que puede tener un crecimiento a nivel de estar listos para un desastre. Por ejemplo, ¿cuántos extintores debería de haber en un edificio? Poniendo un ejemplo, son 5 plantas, 6, y en cada planta hay 2 departamentos. Ok, aquí tenemos que basarnos en 2 temas. Hay una ley de construcción, ¿ok? Una ley de construcción que tiene ciertos metros cuadrados para que tú puedas, sí o sí, tener un sistema de supresión de incendios, que pueden ser los hidrantes. Si estamos hablando en un edificio, tenemos que tener una infraestructura de un hidrante. ¿Y si no hay? Y si no hay, pues ¿quién les...? Ya violaron, obviamente. Ya violaron por ahí un permisito, ¿no? Ciertos metros cuadrados, necesitamos ciertas infraestructuras que la propia construcción tiene que dar, como también sistemas de supresiones automáticas, como los aspersores, que los ves muchos en los hoteles, sí, ¿no? Que hacen la detección y se activan automáticamente. En Querétaro deberían de vender las casas, ¿sí? ¿Es correcto o no? Pues mira, hace mucho calor. Hemos tenido un gran crecimiento de construcciones verticales, que aquí es importante verificar que 100% la construcción entregue, pero también yo voy a comprar ahí, yo necesito verificar que ciertas medidas se estén cumpliendo, porque ahí voy a vivir, y después de la infraestructura ver cuáles son los protocolos y entonces estar otra vez capacitando constantemente. Hablando de los extintores, tenemos una NOM oficial mexicana de la STPS, la NOM 002, que indica que un establecimiento tanto ordinario como de alto riesgo requeriría tener cada 200 metros o 300 metros cuadrados, según corresponda el grado de riesgo, un extintor de al menos de una capacidad de 6 kilogramos por cada estos metros cuadrados, alineados al grado de riesgo al que está catalogado. Por ejemplo, una zona de fast food en cualquier plaza comercial. Ahí hay de todo. ¿Estás de acuerdo? Hay hornillas. Sí. ¿Eso es un foco de alto riesgo o me equivoco? Y ahí vamos a comer, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Mira, cada uno de esos establecimientos debe tener sus propios, vamos a hablar de extintores, sus propios extintores. Pero, mira, más o menos tenemos una reglita entre 12 y 13 pasos. Tú te deberías de encontrar con un extintor, un detector, una lámpara y un sistema de primeros auxilios, un botiquín, el famosísimo desfibrilador automático. Toda esta alineación de equipo tiene que ver con el grado de riesgo al que fue catalogado y, por supuesto, poner el material suficiente en el momento de que ocurra el material. Pero hay otro factor. Si tú no sabes usar el extintor, entonces, pues, así lo hayas alineado, así tengas el equipo, pero no lo accionas, pues regresamos al principio. ¿En manos de quién estamos? O sea, pongamos un ejemplo práctico. Antea, viernes, 3 de la tarde. Me gustaría que se hiciera una revisión en el área de fast food. Si está el material, ¿no? Te apuesto que no está, como lo dice la norma. Y 2, ¿quién lo va a operar? ¿El Correcto. de seguridad? Va a acabar un pelado de los que están comiendo ahí haciendo algo que sabe hacer, que no debería. No sé, ¿cómo funciona? Ahí está mi punto. Es como, está una fuga de gas o está a punto de pasar un tragedión. Corre peligro mucha gente. ¿Alguien sabe hacer algo? ¿Hay un protocolo? Pues esperemos que sí, porque tienen un visto bueno de protección civil, te voy a decir. En la práctica. En la práctica, ¿qué debería debería ocurrir? Debería ocurrir que todos los inmuebles que reciben personas tienen una administración y esa administración debería de tener una unidad interna de protección civil, que es un grupo de personas que ya fue entrenado en todos estos temas que te estoy hablando y que van a ser las personas que van a resolver la emergencia. Pero ojo, nosotros como sociedad podemos, como personas, podemos ser los primeros respondientes ante esa emergencia. A ver, ¿y si el guardia que fue entrenado está a 20 metros y eso ya se está... Ya, sí, ¿sabes? De aquí a que venga la respuesta dentro del inmueble entrenada, nosotros tenemos que ser un factor para hacer la diferencia como primeros respondientes. Y el primer respondiente, lo dice así, es el primero que responde a la emergencia. Entonces tomo el extintor, lo abro, hago la técnica, apago en la primera etapa en donde es controlable y entonces ahora sí salvé la plaza, ¿sabes? Pero ¿quién lo haría? Es como cuando vamos a una empresa, a accesar, que te ponen un video de seguridad aburridísimo siempre, te quedas con el 20% de la información, pero pues ya viste una embarradita, ¿no? Sí. Y debería de pasar algo así en una plaza, ¿estás de acuerdo? Sí, debería que todos por lo menos, se agarra así, aprieto aquí, lo vemos en las películas, se ve fácil, pero ya en el momento de la verdad que te entra esta como pánico, es como, ¿qué hago? ¿No? Toma. A ver, pongámoslo en una realidad. Tú vas con tu familia, estás viendo que se está incendiando, vas a correr a tomar el extintor para detener. Complicado. Claro que no, te vas a correr con tu familia y vas a decir, vámonos. Y entonces eso desata otro caos en cuestión de masas y entonces todos están saliendo y entonces imagínate el tráfico que se va a hacer porque eso ya se está incendiando. Todas esas posibilidades, David, se tienen que entrenar. Esos son los famosos simulacros. Los simulacros que te estaba pidiendo la autoridad y que dicen, ay, fírmamelo, ay, no lo hago. Y hago el simulacro es para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia no que ya bien, fue. No, a ver, la mayoría de los simulacros que te dicen simulacro de sismo al punto de reunión, eso no es una evaluación. Vamos a poner el ejemplo en Antea, 3 de la tarde, domingo, una simulación de una fase de fuego en su fase incipiente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos listos? Y la mayoría de los simulacros que hoy se hacen, estas evaluaciones, están con previo aviso, ¿no? El domingo a las 3:30 va a haber un simulacro y todo el mundo dice, ay, es un simulacro. Pero ese es un mensaje claro de la integridad de la plaza como infraestructura de empresarios,
el gobierno y los ciudadanos que vamos y somos usuarios de esa plaza por unos minutos. Todos estamos involucrados en esa catástrofe y cuando pasa esa catástrofe, ¿no? Solamente tenemos un culpable, ¿no? Como te entraste a la boda que se incendió en San Luis Potosí, es como, ajá, ¿y dónde están los protocolos? Tú como invitado, oigan, son demasiadas plantas, vámonos de aquí. O demasiado ¿Cómo aforo. crees? Sí, también. ¿Sabes? También demasiado aforo. Todo tiene que estar siempre monitoreado. Y lo monitoreo desde... Yo voy a la plaza y digo, si algo ocurre aquí, ¿qué haría? ¿No? Sí, totalmente es... Digo, no tenemos nada con la plaza, ¿verdad? Fue un ejemplo. Sí, solamente es un ejemplo, pero sí, o sea... ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Sí, pero es real. En ese momento. Si vamos y exigimos, van a decir, no, sí lo hay. A ver, sí. Show me. No, sí lo hay, está en papel. Ese es pero en otro. La práctica es eso. Sí. La escuela igual. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con una nueva disposición? Es decirte, en lugar de 2 simulacros anuales para un alto riesgo catalogado en una norma oficial mexicana, vas a hacer 4 o vas a hacer 5. ¿Eso verdaderamente va a cambiar? ¿Volver a entregar un documento en lugar de 2 veces al año, 4 al año? No lo sé, ¿sabes? Es por qué no empezamos a trabajar con brigadas en comunidades, con sí tenemos una ley general que nos habla de brigadas comunitarias en donde tú nombras a un representante en una comunidad y esta persona, ayudada con el gobierno y con una parte privada, habemos más de 175 personas entrenadas y certificadas en Querétaro para hacerlo. ¿Por qué no estamos trabajando en equipo? ¿Y por qué no nos estamos repartiendo el Estado y diciendo, sí, yo tengo un negocio privado, pero también doy servicio a la sociedad sin cobrar y me hago cargo de estas comunidades? Ahí es donde cuando preguntas qué haría falta necesitamos hoy más que en otro momento unirnos, y si ya tenemos gente que tiene una certificación, ¿por qué no están al servicio? ¿Por qué no tenemos brigadas comunitarias? ¿Por qué no tenemos brigadistas expandidos en todo el tiempo? ¿Por qué no hay maniquís en todo el tiempo para que tú puedas pasar en la plaza y decir, voy a darle unas compresiones para saber si sé salvar una vida? ¿Cuánto dura un curso? ¿Cuánto dura un curso? Básico. O sea... ¿En cuánto tiempo tú aprendes? O sea, para dar un primer auxilio básico, para literal saber usar el extintor, ¿qué más? O sea, como cosas que te pueden pasar en una plaza, en un camión, ¿no? Auxiliar a alguien. Mira, yo creo avión. Fíjate que con Eva, la empresa donde estamos revolucionando la forma de capacitar, nos estamos yendo a que no te sientes 8, 10, 20, 25 horas en un aula totalmente teórica y aburrida. Nosotros vamos por generar habilidades prácticas. Si no lo haces, si no te pones a dar 120 compresiones en un maniquí hasta que sepas verdaderamente cómo se hace bien, claro. Creo que hay una gran diferencia en la capacitación tradicional, pero no solo esa. ¿De qué me va a servir a mí un curso de 8 horas donde aprendo estos temas que no lo voy a volver a utilizar, que fue teórico y que no me tocó pasar a práctica y que me lo vendieron baratísimo? Porque eso no es barato, eso cuesta. ¿Y por qué no tengo un entrenamiento de una vez al mes donde una vez al mes me ponga a practicar, me ponga a detonar un extintor, me ponga a hacer mi simulación de emergencia correcta, no el típico de suenan la alarma, vámonos al punto de reunión, cuenten y regrésense, y la mitad de las personas se fueron a echar un café mientras ocurría el simulacro. Porque eso que dices. pasa. No, inclusive un simulacro en tu familia. Hay familias, bueno, no tan grandes como antes, pero de 4 o 5 que viven en la casa, y si pasa algo no van a saber qué hacer. Sí, así sean dos. A mí me ocurrió que yo había detectado que había un tema eléctrico en el edificio anterior en el que vivía. Hay una chispa eléctrica, empieza a haber un incendio dentro del departamento, suenan mis detectores otra vez 4 de la mañana, y fíjate este detalle, yo
tenía pleito casado con si dejábamos las llaves o no antes de ir a dormir. Y yo decía, o sea, cierra, ponemos otro sistema, pero las llaves se quedan. Y ese día, ¿sabes qué pasó, David? Las llaves no estaban. Las llaves no estaban y son ciertos hábitos que si no los vamos comprendiendo y no nos hacemos responsables de eso, así sea una persona dentro de su casa que no tenga un protocolo que rebase mis capacidades de respuesta, pues es donde vienen las fatalidades, ¿no? Wow. Sí. Pues sí que importante tener estas cuestiones bien establecidas, ¿no? Como protocolos, hablamos de extorsión, hablamos de que vives en un departamento, hablamos que vives en una casa, que estás en una empresa, en la escuela de tus hijos. Sí hay que crear una conciencia mucho más sólida y fuerte, pero primero empezando con nosotros, ¿no? Capacitarnos. Y por último te quería preguntar, ¿qué nos recomiendas tener alguna maleta en caso del fin del mundo? No, cuéntame esta maleta. Porque siempre estamos así, pero por ejemplo pasó en La Dana, en Valencia, ¿no? Te pasa un mini apocalipsis donde vives, ¿qué carajos haces? Claro. ¿Cómo te sales de tu casa? O vas en tu carro y esto. Justo te conté la historia porque dado que vivo en una familia donde todo el tiempo tenemos esta visión y esto, en cuestión, por ejemplo, de las extorsiones, la última reunión que tuvimos como familia fue, si la IA ya está duplicando tu voz, es mucho más fácil que haya una extorsión. Entonces tuvimos una mini reunión familiar para decir, si tu voz es clonada por la inteligencia artificial y quieren extorsionarnos, hicimos un protocolo de reconocimiento de saber si eso no. Y son puras palabras claves, ¿sabes? Palabras, colores, algo que tú sepas que verdaderamente es tu hijo el que te está marcando. Hackeas a los extorsionadores. Sí, totalmente, así. ¿no? Pero pues no lo piensas hasta que ya ocurrió. Y ese día actualizamos ya en la familia le decimos que es nuestra mochila del fin del mundo, ¿no? Cuando hablamos nosotros del fin del mundo es que pudiera pasar algo que rebase todas las capacidades a las que incluso una familia a la que yo pertenezco estamos en constante entrenamiento y revisamos cuáles eran las prioridades como para poder sobrevivir lo que fuera. Primero, pues es traer esta mochila, pues casi el 100% en todo el tiempo, ¿no? Lo primero que dijimos es que necesitábamos identificar cuál era la emergencia, en dónde estaba pasando e ir al lugar más seguro. Nosotras, en la familia, que somos puras mujeres, ahora ya con mis sobrinos tenemos tres hombres. Se balanceó. Pues sí, ya, ahí va balanceado, pero todas sabemos identificar norte, sur, este, oeste y saber utilizar una brújula. Y hemos practicado si hay una inundación, si hay un incendio, dónde serán nuestros puntos de encuentro. Que lo primero que tienes que saber es a dónde dirigirte. En el camino de esa dirección nos podemos encontrar con que los sistemas de comunicación estén colapsados, por lo cual tenemos un radio de ondas cortas que no requieren baterías y que nos podemos comunicar no para echar plática, sino para dar nuestro código que tenemos como familia y decir, estamos bien, nos vemos en donde habíamos quedado. Suena apocalíptico y suena muy extremo, pero en un par de ocasiones hemos activado un par, ¿no? Después de eso, consideramos también el tema de si es de día, si es de noche, pues tenemos lámparas que obviamente también no requieren una energía, sino que son solares y todo el tiempo las tenemos cargando. Alguien de la familia dijo, bueno, ¿y si tenemos que correr? ¿No? Todos hacemos deportes, todos fuimos triatletas, maratonistas, ciclistas. Entonces, es un hábito también de prevención donde todos somos pues deportistas y traemos unos zapatos, ¿no? Especiales. Fíjate que mi papá desde
desde hace como 12 años, incluimos en esa mochila cubrebocas. Porque en algún punto, dado que él sigue estudiando como todo eso, decía, claro, la contaminación en el ambiente. Tenemos cubrebocas y tenemos una mascarilla con un filtro. Por supuesto, no tenemos agua, pero sí un filtro, por si en algún momento necesitamos hidratarnos y viene como con un tema. Tenemos un par de medicamentos, que eso sí los estamos renovando todo el tiempo por la cuestión de alguna gran alergia, alguna reacción. Claro. Y todas son inyectables. Que ya revisamos, que ya fuimos con un doctor, nos dijo que sí. Básicamente es eso y algunas acciones como de primeros auxilios de respuesta, como un vendaje triangular, una venda, un par de gasas, como para detener en algún punto una gran hemorragia. Ahí va la mochila. Tenemos copias de todas nuestras identificaciones, papeles importantes, porque pues digo, no vas a sacar ahí la escritura de la casa cuando se está incendiando. Hay otros eventos preventivos como pues resguárdalos en otro lugar o escanéalos, tenlos digitalmente, etcétera. Entonces yo sí recomiendo que empecemos para cualquier situación tener algo con lo que puedas tomar. Cuando vas de viaje en carretera. Sí, claro. ¿Qué llevas? Sí, yo también siempre he pensado, bueno, ¿y si pasa esto? Hay veces que paso al Oxxo por agua, ¿no? Desde antes, desde tu casa debemos de cargar con eso, pero híjole, qué buena plática, Lele. Podemos seguir y seguir. Sí, totalmente, hay mucho que hacer. Pero sí es bien importante que generemos esa conciencia. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Liliana Gabriela H. Y también me pueden buscar en www.lilianagabrielah.com.mx. Ahí tengo muchos más tips, tanto de estos de educación, de emprendimiento y de reducción de riesgos y desastres. Pues muy bien, busquen a Lili y ella nos puede dar seguramente una información muy relevante sobre todos estos temas que nos impactan a todos y nos importan a todos. Das capacitaciones, cursos, asesorías, ¿no? Para empresas, escuelas, todo tipo. Es correcto. Tengo un equipo de más de 20 personas que nos ayudan a todo el grupo Actúa a cumplir con esta misión de vida que tenemos, que es educar para que puedan actuar y que puedan salvar sus vidas ante cualquier tipo de emergencia a la que se enfrenten. Entonces sí, si se meten a la página, pues ahí hay ciertos documentos que están gratuitos que pueden descargar y que lo más importante para nosotros es que lo difundan. Que lo difundan y esperamos también que esta conexión, esta unión de esfuerzos se dé con esta triple hélice que venimos trabajando y esperando. Oye, nada más, porque me faltó, que no quiero que se nos vaya. Cuéntanos un poquito rápido lo de la participación en Indonesia ante la ONU. Bueno, cuando yo elijo emprender, yo digo, voy a emprender algo que de verdad haga un impacto grande. Hace 15 años yo dije, en algún momento yo le voy a hablar al mundo de la importancia de esta capacitación. En el 2021 yo mando un proyecto en donde se hacen revisiones constantes de las agendas, en este caso la 2030, y yo me fui muy enfocado en la parte de preparación de una comunidad. El proyecto y la propuesta que yo llevo a Indonesia, que fue el lugar en donde se llevó a cabo esta Asamblea Mundial de la ONU de Reducción de Riesgos y Desastres, era y es precisamente el impulsar una comunidad resiliente, capacitada, con una capacidad de respuesta, pero que venía y viene impulsada por las mujeres en cada uno de los hogares, ¿no? Si entendemos que hacemos equipo con los hombres, pero hablábamos en ese momento de que la mujer en casa es la principal promotora de los temas educativos, de reacción y de respuesta y por supuesto de resiliencia.
la pusimos a la mujer como este factor detonante en toda una comunidad y bueno, es justamente lo que seguimos trabajando desde el grupo. No, pues qué interesante experiencia, ¿no? Haber compartido toda esa información en qué tipo de foro. Sí, es correcto, sí. Más de 37 países escucharon la propuesta y fue aprobada. Entonces, pues cuando yo regreso a México, una de las principales preocupaciones para mí es de, bueno, sí, la ONU nos dio un espacio de 3 minutos para hablar con muchos países, pero ¿cómo ahora vamos a hacerlo realidad? Porque es un compromiso moral, social y por supuesto con nuestra línea de servicio. Pues otra vez gracias por venir y compartir información tan relevante e importante para la ciudadanía, para la audiencia, también para las personas que se dedican al servicio público y también para las empresas. Realmente todos estamos involucrados. Es un tema delicado que hasta que nos pase es cuando ya levantamos la mano y nos estamos quejando, llorando, ¿no? Y pues no, esto va muchos pasos antes, ¿no? Y qué importante que existan personas como tú, que a nadie más le importaba más que a ti desde los 12 años, dedicarte en cuerpo y alma a esto, ¿no? Necesitamos más personas como tú que realmente sientan esta pasión por algo que es bien importante, demasiado importante y nos impacta a todos. Sí, correcto. Y que les tendría que importar a todos, ¿no? Que ese es el reto. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti otra vez. Y bueno, muchas gracias. Sigan compartiendo y difundiendo. Sigan en las redes para que esto siga creciendo. Y nos vemos pronto en el próximo episodio. Hasta luego.